Buen día compañeros, soy Mariana Hernández y hoy vamos a hablar del tema de músculos de cráneo y cara. Iniciamos con ¿qué es el cráneo? El cráneo es la porción superior del cuerpo unido a este a través de la columna cervical. Contiene el encéfalo, órganos del sensorio, la entrada al tracto gastrointestinal y al aparato respiratorio. Para poder aprender la anatomía muscular tenemos que recordar la anatomía del cráneo. Se divide en huesos de la bóveda craneana y huesos de la cara. Aquí les anexo una imagen para que repasen una vez más los huesos del cráneo. Es importante que los reconozcan para poder aprender el origen y la inserción de los músculos. Vamos a hablar de los músculos de la masticación. Levemente son 4: músculo temporal, músculo macetero y los músculos pterigoides. Los que hoy nos van a importar son el músculo temporal, que está localizado en la fosa temporal. Su origen está en la línea temporal inferior y algunos fascículos de la cara interna del arco cigomático. La inserción está en la apófisis coronoides de la mandíbula. Aquí lo podemos ver, este es el origen y baja para la inserción. El músculo macetero, su origen está en el borde inferior del arco cigomático y la inserción está en la cara externa de la mandíbula. Aquí lo vemos. Este une ambas estructuras. Ahora lo que más nos concierne son los músculos de la expresión facial. Estos músculos se desarrollan a partir del segundo arco faríngeo, inervados por el séptimo nervio craneal que corresponde al nervio facial. Son subdérmicos, significa que su inserción y su unión se encuentran por debajo de la piel. Son los únicos músculos que se insertan en mucosas o piel, y sus principales funciones son en la mímica, en la expresión facial, como ya lo vimos, y como esfínteres en los músculos de la boca, la nariz y los ojos. Aquí les pongo una imagen sobre el origen y la inervación de los músculos. Vemos que vienen del segundo arco. Aquí vemos algunos de los músculos de la cara principales. Y vemos también el origen del séptimo nervio facial, que traslapamos aquí de la inervación. Esto es importante para reconocer cuáles músculos van a ser inervados por el nervio facial. Los músculos de la expresión facial se estudian en grupos, según su localización y su función. Tenemos principalmente 4 grupos: los músculos de la frente, cejas y ojos, los músculos de la boca, los músculos de la nariz y los músculos auriculares. Los músculos de la frente, cejas y ojos. Tenemos al occipito frontal, al corrugador superciliar, al depresor superciliar y al orbicular de los ojos. El occipito frontal es un músculo que tiene 2 vientres, como bien dice su nombre, uno en el músculo occipital y otro en el músculo frontal. Se originan en la porción intersupraciliar, sobre el arco superciliar y se inserta en la piel. Esa es la porción frontal. Se continúa a través de la aponeurosis epicraneal con el vientre posterior u occipital, el cual se inserta sobre la línea nucal superior y las apófisis mastoides. Su función principal es levantar las cejas. Está inervado por la rama temporofacial y occipital del nervio facial, y las arterias frontales, occipitales y temporales superficiales le proveen irrigación. El siguiente es el corrugador superciliar, que está aquí, señalado con esta flecha. El corrugador superciliar, como dice su nombre, nos va a permitir ese gesto en el que las cejas se juntan en medio. Tiene un origen medial sobre el hueso frontal y tiene una inserción lateral hacia la porción media de la piel y ceja. Origen e inserción. Su función es mover las cejas medialmente. El depresor superciliar tiene un origen lateral sobre el hueso frontal y una inserción medial hacia los huesos nasales. El hueso frontal y huesos nasales. El orbicular de los ojos tiene 2 porciones, una porción orbitaria y una porción palpebral, que es la más interna. La orbitaria se origina medialmente sobre el surco lagrimal, el hueso maxilar y el hueso lagrimal. Sus fibras se separan lateralmente y rodean al párpado, tanto el superior como el inferior. Ambas se van a reunir laterales a la órbita, se entrecruzan y se insertan en la cara profunda de la piel. Y la porción palpebral, que consiste en la porción central ocupando ambos párpados. Su función es actuar como un esfínter, cerrando la hendidura palpebral. Músculos de la boca. Los músculos de la boca se los separé para que vieran de un lado y de otro.
ya que cuando vean un esquema van a encontrarlos todos juntos y puede ser difícil apreciarlos. Se puede encontrar también el platisma. Se dice que el platisma entra en este grupo porque su inserción puede ir en el ángulo de la mandíbula y también con algunos músculos de la boca. Músculo elevador del labio superior y alar. Tiene un origen en el proceso frontal maxilar, aquí. Se inserta hacia el cartílago alar de la nariz y la piel del labio superior. Tiene una función, eleva el labio superior y va a dilatar las narinas de ese lado. El músculo elevador del ángulo de la boca, como aquí lo vemos, tiene un origen en la fosa canina y su inserción en la comisura de la boca y en la piel de la mucosa, aquí. Su función es elevar la comisura de la boca. El músculo orbicular de la boca tiene una función esfinteriana, como lo habíamos visto con el del ojo. Se encuentra alrededor de la hendidura oral y tiene dos porciones, una marginal, que es la más periférica, donde se reciben fibras musculares tanto de los músculos de la nariz como los del mentón, y la labial, que ocupa el borde libre de los labios y da la función de esfínter a la hendidura oral. Está inervado por ramas bucales y el ramo marginal de la mandíbula del nervio facial. El músculo depresor del labio inferior. Como vemos, tiene un origen en la mandíbula, en la porción anterior de la línea oblicua y se inserta en la porción medial del labio inferior. Su función, de ahí viene su nombre, de bajar el labio inferior. El músculo mentoniano es un músculo pequeño y vertical que tiene un origen arriba y sobre la línea mediana de la mandíbula, se inserta en la línea mediana abajo sobre la piel del mentón. Su función es traccionar la piel del mentón hacia arriba. Los músculos cigomáticos tenemos dos, el mayor y el menor. El mayor es el más lateral y el menor el medial. Tienen un origen sobre el hueso cigomático y su inserción es en la comisura facial en la cara profunda. Estos músculos ayudan a abrir la hendidura bucal y se pueden apreciar durante la sonrisa. El músculo risorio tiene un origen e inserción de piel a piel. El origen es en la piel de la región parotidia y la inserción es en la mucosa de la piel de la comisura de la boca. Como dice su nombre, su función es para la sonrisa también. El músculo elevador del labio superior. Su origen es el margen inferior de la órbita del proceso frontal maxilar. Aquí la vemos. Y su inserción es en la piel del labio superior. Su función, como su nombre lo dice, es elevar el labio. El músculo bucinador tiene un origen en el borde alveolar. El borde alveolar corresponde al hueso maxilar y a la mandíbula, en la lámina medial de la apófisis pterigoides y en el rafe pterigomandibular. Su inserción se encuentra adelante en la mucosa de la comisura labial. Tiene una función muy importante, es agrandar la hendidura vocal y ejercer presión en la cavidad oral, ya sea para silbar, para soplar o para succionar, y también el regresar el alimento entre la cavidad oral. Lo atraviesa el conducto parotidio y el nervio bucal. Aquí lo tenemos, es este cuadradito. Y el músculo depresor del ángulo de la boca. El músculo depresor del ángulo de la boca tiene un origen en la línea oblicua de la mandíbula y se inserta en la comisura de la boca. Origen e inserción. Su función es descender la comisura labial. Lo veremos cuando una persona baja sus labios cuando está triste. Y el platisma. Como ya les había mencionado, el platisma no se considera dentro de los músculos de la expresión facial, pero dada que sus inserciones se encuentran en la mandíbula y en algunos músculos de la boca, a veces se mete en este grupo. El platisma se inserta también en la parte supra o infraclavicular. Músculos de la nariz. Los músculos de la nariz son tres. Están inervados por las ramas cigomáticas y bucales del nervio facial. Empezamos con el músculo nasal. El músculo nasal tiene dos porciones, la porción transversa y la porción alar. La porción transversa se origina en el dorso de la nariz.
Se dirige abajo hacia el surco de la nariz, se inserta en la piel de la nariz. Sus fibras se continúan con el músculo depresor del tabique nasal. La porción alar tiene un origen en el borde posterior del cartílago alar. Se inserta sobre la piel de la narina. La función del músculo nasal es dilatar las fosas nasales. El que sigue es el prócer. El prócer tiene un origen en el dorso de los cartílagos laterales nasales y huesos nasales y se inserta en la piel de la región frontal. Su función es antagonista al músculo occipitofrontal. Se puede ver al arrugar la nariz. Y el músculo depresor del tabique nasal tiene un origen en la fosa canina y en el hueso maxilar, que se inserta en el subtabique y en la porción lateral del ala de la nariz. Su función es estrechar el orificio de las narinas y descender el ala nasal. Músculos auriculares. Tenemos tres músculos: el músculo anterior, el músculo posterior y el superior. El auricular anterior, que es este, tiene un origen en la aponeurosis epicraneal, que es esta, y en el cigomático, que aquí la tenemos, y se inserta en el hélix y concha de la oreja. Aquí podemos ver que es el hélix y la concha. Aquí está. El auricular superior tiene un origen en la aponeurosis epicraneal y se inserta en la fosa antehélix. Es esta, pero en la parte de atrás de la oreja. Y finalmente, el auricular posterior tiene un origen en la mastoides y se insertan en la concha. Algunas personas dicen que los músculos auriculares no tienen en sí una función, pero algunas otras personas pueden lograr mover la oreja. Hablemos de la inervación. Ya habíamos hablado sobre el origen embriológico del nervio facial o séptimo nervio craneal. El séptimo nervio craneal se origina en el tallo cerebral. Sale del cráneo por el foramen estilomastoideo. ¿Por qué es importante saber de dónde sale? Porque se pueden ocasionar lesiones en este foramen estilomastoideo y puede causar una parálisis facial. Esto puede ser común en algún trauma cráneoencefálico o después de cirugías. Y bueno, la acción de este nervio es sensitivo-motora, es decir, tanto va a facilitar el movimiento de los músculos faciales como va a mandar la sensación del movimiento hacia el tallo cerebral. Aquí tenemos que sale del foramen estilomastoideo y se va a ramificar en 6 ramas principales: la posterior auricular, la temporal, la cigomática, la bucal, que se divide en otras 3, y la marginal mandibular y la cervical. Vemos que la rama posterior auricular va, por su nombre, a inervar el músculo auricular posterior y la porción occipital del occipito frontal. La segunda rama del nervio facial va a inervar al músculo auricular posterior y anterior y va a dar algunas ramas hacia la porción frontal del occipito frontal, hacia el orbicular del ojo, tanto en la porción superior como en la porción medial y periférica del orbicular del ojo. La tercera rama, que corresponde al cigomático, va a dar ramas al orbicular, va a dar ramas a los dos cigomáticos, tanto mayor y menor, y la rama bucal, que se divide en otras 3, la superior, va a llegar hasta el elevador superior del tabique nasal y de las alas nasales, va a dar algunas ramitas a los cigomáticos, la medial llega directamente al orbicular de la boca y la inferior, además del orbicular de la boca, da cierta inervación al risorio, al bucinador y al depresor del ángulo labial. La rama número 5, que es la marginal mandibular, va a dar inervación a los músculos mentonianos y al depresor del labio inferior. Y la última rama, que es la cervical, va a dar principalmente inervación al platisma. La irrigación. La irrigación de la cara está dada tanto por la arteria carótida interna como por la carótida externa. La carótida externa es la principal. Se va a dividir en la facial, en la arteria occipital, en la auricular posterior, en la temporal superficial y en la maxilar. La facial nos va a dar 4 ramas:
la nasal lateral y la labial superior e inferior y la angular. Y la temporal superficial también nos va a dar una rama facial transversa y la maxilar otra rama alveolar inferior. La carótida interna solamente nos va a dar una arteria oftálmica que se va a dividir tanto en supraorbitaria como en supratronclear. Y aquí lo vemos. Tenemos la carótida común, la división en externa e interna. Vemos cómo va subiendo la externa, nos va a dar una rama que es la arteria occipital, nos va a dar la que sigue que es la posterior auricular, nos va a dar otra rama que es anterior que es la facial. Vemos cómo la facial va subiendo por la mandíbula, da una rama hacia las porciones alveolares inferiores de la mandíbula, sigue subiendo y a esto le vamos a ver como arterias labiales superior e inferior. Vemos cómo sigue subiendo por el maxilar, se convierte en la arteria nasal lateral, da algunas ramas hacia la nariz, continúa como arteria angular y sube por los huesos nasales para dar la arteria supratronclear y la arteria supraorbitaria. De este lado vemos cómo se forma la arteria maxilar, que la vemos cortada, y la arteria facial transversa. Sigue subiendo, pasa por el cigomático, pasa por el temporal y se convierte en la arteria temporal superficial. Aquí vemos a la carótida interna y no logramos ver la supraorbitaria supratronclear como tal viniendo de la interna. La arteria carótida interna son estas dos que tienen el asterisco. En una vista superior vamos a ver la arteria occipital, que corresponde al hueso occipital. Vemos cómo se va anastomosando con la arteria del auricular posterior, con la superficial temporal, y nos va a dar toda una irrigación sobre la bóveda craneana. El drenaje venoso, así como tenemos la irrigación por la carótida interna y carótida externa, el drenaje venoso va a ser contrario y todo va a llegar a la vena yugular interna y a la vena yugular externa. De la vena yugular interna va a venir de la vena supratronclear, que se va a juntar con la supraorbitaria, formando la vena angular, continuando como vena facial, terminando como vena facial común y finalmente hacia la vena yugular interna. La vena yugular externa van a venir de la vena frontal, de la vena parietal, se juntan para formar la vena temporal superficial, se agrega la vena maxilar, se juntan como retromandibular, se agrega la auricular posterior y terminan en la vena yugular externa. Vemos cómo esto corresponde a la irrigación de las carótidas internas y externas. Y lo vemos en la imagen anexada. Finalmente, el drenaje linfático. El drenaje linfático de la cara se da por un anillo ganglionar superficial. Son los ganglios occipitales, van a ir viendo cómo se forma el anillo, los ganglios mastoideos, los ganglios parotídeos, los ganglios submandibulares y submentonianos. Esto obviamente bilateral. Todos estos ganglios van a drenar hacia los ganglios linfáticos cervicales profundos. Aquí una vez más, ganglios occipitales, ganglios mastoideos, ganglios parotídeos, ganglios submandibulares y submentonianos. Todos estos van a drenar hacia la cadena de ganglios cervicales. Y así terminamos con el tema de músculos de cráneo y cara.